Son los homínidos. Es un ser vivo que forma parte de la familia Hominidae. Esta rama de seres vivos es la que abarca a los humanos, pero también a los grandes simios. Ambas especies son muy distintas, pero comparten el 99.4% del genoma humano. A esto pertenecen a las especies como el chimpancé, el gorila, entre otros. Se asemejan por ser bípedos y poder emplear herramientas, y en términos de evolución pueden tener un origen en común. Si nos remontamos al ya extinto Australopithecus, la llamada Lucy es un fósil perteneciente al Australopithecus, ya que es el punto de división de cualquier simio actual. Pero, ¿por qué tenemos una posición bípeda? El bipedismo está asociado a la presencia del cambio de los omentas del pie. Un ejemplo es Lucy, que tenía el dedo gordo alineado con los otros dedos, lo que ayudaba a proporcionarle una fuerza propulsora necesaria para la locomoción bípeda. Esto caracterizó que nuestro rasgo fuera determinante para nuestra evolución. También está como rasgo importante en el bipedismo la pelvis. Su función es crear una maniobra de malabarismo locomotor que exige mantener una extremidad suspendida en el aire mientras que la otra empuja hacia adelante, y más de 3.2 millones de años presentaría un ensanchamiento en las caderas en los tiempos de Lucy. Pero la osamenta no es la única causa del bipedismo en los primeros homínidos. Se encuentra el ambiente, ya que en África hubo un gran terremoto y erupciones volcánicas, dividiendo el continente en dos, dejando aislados a los monos en la desfragmentada África, dando origen a dos tipos de monos, del bosque y de la sabana. Esta dejaría como graves consecuencias grandes sequías y la evolución de los primeros homínidos. Comenzamos con las 8 principales especies. El Ardipithecus ramidius. Si bien probablemente es el más conocido de los que vamos a comentar, el Ardipithecus ramidius es el más antiguo de nuestros antepasados bípedos que se conocen, con lo que su descubrimiento tiene mucha importancia. Su representante más conocido es Ardi. Esta especie caminaba solo sobre sus piernas, pero tenía algunas dificultades anatómicas que hacía que no poseyera una alta capacidad de desplazamiento. Los pulgares de los pies no eran aún paralelos al resto de los dedos. El segundo se encuentra el Australopithecus anamensis, una de las especies Australopithecus más antiguas y de la que conservan muy pocos restos. Se trata de un homínido con características aún muy semejantes a las de los simios. El esmalte de su dentadura hace pensar que su alimentación no era únicamente a base de fruta, sino que posiblemente fuera omnívoro. Su dentadura conservaba molares y premolares asimétricos y poseía una mandíbula robusta en el que aposentaban unos largos incisivos y caninos. Se considera que es la evolución del Ardipithecus. 3. El Australopithecus afarensis. Este tipo de Australopithecus es probablemente conocido por todos, siendo la más importante miembro es Lucy. La capacidad craneal ha aumentado con respecto a sus antepasados bípedos, con un volumen craneal de alrededor de 480 centímetros cúbicos, pudiendo llegar al de un tamaño similar al de un chimpancé actual, pero con un cuerpo relativamente muy pequeño. El promedio no superaba al 1,5 metros en el caso de los machos, y más grande que las hembras. La forma de los pies y manos deja claro que aún estaban adaptados a la vida de los árboles. Los caninos estaban bastante pequeñecidos en comparación a otras especies anteriores. Se cree que su alimentación era principalmente a base de fruta. El cuarto se encuentra el Homo habilis. Se trata del primer representante del género Homo. El Homo habilis se caracterizó por la presencia de cráneos más redondeados, aunque con un cierto prognatismo. De un pequeño tamaño, se considera que el primero de los homínidos en emplear herramientas de manera habitual, si bien algo tosca de piedra y de forma de lascas. Su capacidad craneal ha aumentado alrededor de 600 centímetros cúbicos. Se sabe que cazaban en grupos, creando así habilidades cognitivas, estratégicas y comunicativas más complejas. El Homo erectus es el quinto, de huesos más gruesos y capacidad craneal superior al de sus antepasados, con un volumen craneal entre 800 y 1000 centímetros cúbicos. Su pelvis se asemejaba ya al ser humano actual. Se asocia al dominio del fuego, así como la elaboración de las primeras hojas bifaces. Eran cazadores nómadas y sociables, cooperando entre grupos de caza. Se cree que las últimas poblaciones de estas pudieron haber llegado a coexistir con el Homo sapiens en Asia, y fue probablemente una de las principales especies de homínido que viajaron de África hacia Eurasia.
El sexto se encuentra el Homo tresor, con una capacidad craneal superior al del Homo erectus entre 1000 y 1100 centímetros cúbicos. Se caracteriza por la primera especie considerada europea. Sus restos han sido principalmente hallados en Atapuerca, en España. Físicamente eran frágiles, graciales, si bien la mayoría de restos son infantiles. Tenían características faciales muy semejantes a del Homo sapiens. Su altura era bastante mayor a la de otras especies, llegando al 1,80 m. Se cree que pudo ser el último nexo entre Neandertal y nuestra propia especie. Se ha observado que cometían canibalismo. El séptimo es el Homo neanderthalensis, la última especie homínida que se extinguió. Se desconocen los motivos exactos. Convivió y compartió con el Homo sapiens durante mucho tiempo, hace unos 30.000 años. El Homo neandertal era una especie adaptada al clima europeo, principalmente glacial. Tenía un arco superficial en la frente, algo más achatada que los miembros de nuestra especie, y el cráneo era más proyectado hacia atrás, de una gran fortaleza física, aunque con una altura menor. Su capacidad craneal fue aproximadamente de 1500 centímetros cúbicos, e incluso superó al de la nuestra, alrededor de 1400. Se sabe que poseía elementos culturales avanzados y practicado ceremonias tales como el enterramiento. Cuidaban a sus ancianos y enfermos y utilizaban herramientas bastante desarrolladas, pero aparentaban ser muy simples. Poseían probablemente un sistema de lenguaje no apoyado totalmente en la articulación y eran grandes conocedores del medio. El octavo es el Homo sapiens. El Homo sapiens, nuestra especie es la más reciente citada hasta el momento, sin arcos superficiales y una capacidad craneal elevada. Aunque como hemos visto que Neandertal tenía algo mayor que el nuestro, los humanos modernos mostraron una gran facilidad en conquistar todo tipo de ecosistemas. Los primeros constructores creados fueron probablemente obra de nuestra especie, las pinturas rupestres, aunque algunos autores consideran que muchas de estas obras son atribuibles a los neandertales. Los Homo sapiens aparecieron en África, emigraron a Eurasia y luego a Europa, donde encontraría a los neandertales en algún momento hace 200.000 y 150.000 años.